Hola, soy Miguel Bravo y te doy la bienvenida a Libros de Magia. Hoy vamos a hablar de 7 misterios de mentalismo de The Jack. Y antes de nada quiero agradecer a Magos Artesanos que me ha mandado este libro para que lo estudie y saque todo el jugo de él y os pueda contar qué es lo que tiene. Magos Artesanos se ha encargado de reeditar este libro originalmente hecho por The Jack. Pero antes de hablar de nada, quiero comentar que cuando pregunté en mi Instagram qué queríais saber sobre el libro, que me preguntaseis dudas, algunas personas me dijisteis: no sé qué libro es este, no lo conozco, así que yo creo que es importante recalcar esto. En el mundo hispanohablante de magia hay pocos referentes de mentalismo. Ya hemos hablado que existen pocas obras en la literatura, aunque cada vez va habiendo más, en castellano, puramente en castellano, de mentalismo. Por lo tanto, también existen pocos referentes de mentalismo. No digo que no los haya, y los hay muy buenos mentalistas hispanohablantes, pero digo que hay pocos en comparación al habla inglesa, por ejemplo. The Jack es uno de estos mentalistas, un mentalista argentino que nos dejó ya hace unos pocos años y que nos escribe en esta obra puramente en castellano su material y su filosofía. Yo nunca he tenido la suerte de verlo en directo, pero por suerte internet queda como ese eco de recuerdo para poder ver sus actuaciones y así podemos hacernos una idea de su pensamiento. Y además tiene 2 trabajos publicados, si no me equivoco, igual hay más, que son un DVD, 8 efectos de mentalismo, y su libro 7 misterios de mentalismo, que Magos Artesanos ha reeditado, ha reescrito, corrigiendo algunos errores, ha puesto en una letra igual más cómoda, en una edición de mayor calidad, y además lo ha ampliado. Ya veremos después qué capítulo es el que han añadido. Así que, una vez presentado al autor, muy brevemente, eso sí, os animo a buscar sobre él en YouTube, en otras plataformas, vamos con el libro. Primero, como objeto, el libro, bueno, es de tapa blanda, es un libro tipo muelle, ¿no?, de los que se cierran solos al estudiar. Tampoco es muy necesario en este tipo de libros, porque es mucha teoría, mucho efecto que se puede leer y entender solamente con una lectura. Es un libro de 182 páginas, es casi de bolsillo, se lleva muy cómodamente. También es de bolsillo en el sentido de que es económico, no es de los libros súper caros de mentalismo, así que, bueno, en ese sentido tiene todas las ventajas. Ahora vamos con el contenido, ¿no?, que sé que os interesa. Sin contar con prólogos y epílogos, tiene 5 capítulos que se dividen en distintos temas, empezando por un capítulo de teoría. Sin quererme enrollar demasiado en esto, voy a ir rápido hablando de los temas del primer capítulo de teoría. El primero de ellos es hacer el mentalismo una experiencia real, es decir, casarte con la idea de que eres mentalista y con tu personaje y ser consecuente con los poderes que tienes como mentalista. El siguiente tema es si se puede leer la mente realmente, y habla un poco de, bueno, cómo la gente lee la mente en su día a día y demás. Es una especie de pasaje medio filosófico y demás. Es interesante leerlo para ser conscientes de la realidad de leer la mente. Debo decir que en este libro me encuentro cosas que yo no comulgo mucho, como por ejemplo el tema de que solo podemos usar el 10% de nuestra mente. Quiero quitar ese mito de todos los libros que hablan sobre algo de la mente. Sí, se utiliza mucho más que el 10%, esa cosa es como un mito urbano que queda bastante bien para hacer una película y poco más. Habla también después de cómo dar sentido al show, cómo hacer que tenga coherencia a lo largo, y además, después de ese tema, habla de cómo estructurar un espectáculo. Eso es bastante interesante, sobre todo para personas que estén empezando en este mundillo y quieran crear un espectáculo, pues aquí tienen una pequeña base en la que empezar a basarse. Continúa con una reflexión acerca de cómo mantener el control en tu espectáculo y cómo mantener al público, digamos, unido a ti, que no se disperse, y tener el control, básicamente. Tampoco quiero hacer demasiado spoiler. Posteriormente tiene una lista de ideas para mejorar tu show, y creo que algunas de ellas son evidentes. Por ejemplo, tener un guión, pero a la vez son ignoradas, así que es interesante leerlas y algunas de ellas puede que sean nuevas para ti. Y acaba con una conclusión general de esta teoría y un guión para que veas cómo él guioniza su espectáculo, y además en ese propio guión ya te explica cómo hacer un juego. Es el juego clásico de la aguja que atraviesa el globo. Es un juego que todos conocemos, pero le da importancia y pone hincapié en el guión. El segundo capítulo es sobre juegos, y sé que esto es lo que os interesa a muchos de vosotros. Empieza con un juego de cartomagia. Se llama un juego de piensa en stop.
Los nombres de los juegos en este libro son un poco reguleros, pero bueno, es un juego de cartomagia que yo al principio, en la primera lectura, porque yo leo los libros primero una vez casi de corrido y luego ya más pausado, lo pasé por alto, no me parecía interesante. Y luego al volverlo a leer vi que tenía potencial. Es de esos juegos que casi engañan más a magos que a profanos, porque al final lo que es el efecto en sí se puede conseguir con cualquier técnica. Lo que pasa es que la técnica aquí es un poco más curiosa, bueno, tiene algo diferente y eso hace que a los magos igual a veces se les escape. Pero bueno, es un juego sencillito de cartomagia improvisado que puedes hacer con cualquier baraja así prestada, con menos cartas de las normales, o sea que es un juego así un poco de batalla. Luego tiene un juego llamado Lectura ESP, que se utilizan las cartas utilizadas en los laboratorios de parapsicología, ¿no? Las cartas Zener, que ya hemos hablado de que existen pocos juegos en la literatura buenos con estas cartas. Tenemos los de Nick Frost, que ahí hay que saber diferenciar si son magia o si son mentalismo. En este caso es un juego de coincidencia, le lees, digamos, la mente al espectador, él te la lee a ti, da igual cómo lo presentes. La cosa es que este juego no es original, está explicado aquí con la técnica que se usa siempre para hacer esta técnica, o sea, este juego. Y yo creo que realmente si conoces juegos de este tipo no te aporta mucho. Si es la primera vez que tocas un juego de cartas Zener, pues este es el mejor que hay. Así que bueno, lo tienes aquí ya resumido, yo creo que te va a gustar si no lo conoces. El siguiente es Uno por delante, se llama así el juego, es un juego de 3 adivinaciones, bastante, bueno, todo el mundo más o menos conocemos este tipo de juegos, las 3 papeletas de Kaplan, el Mental Epic, y esta es una nueva forma de hacerlo. Me parece interesante, creo que tiene su potencial, es bastante orgánico, se utiliza simplemente una libreta para hacer el efecto, así que bueno, es interesante la método. Utilizando el mismo método que el anterior juego, y si sabes cómo se llama el anterior juego, igual piensas que es ese método, no es ese método, es un método mecánico, original. Está un juego llamado Apuesta y Lógica, que es un juego estilo Bank Night, es decir, el espectador siempre pierde, el espectador siempre gana, puedes elegir cambiarle el guión para que el espectador siempre gane, y me parece bastante interesante para hacer un tipo de este juego, y que además puedes utilizar el mismo elemento, que era un cuaderno, del efecto anterior, y hacer, bueno, una rutina larga utilizando muy pocos elementos, así que un buen punto para este. El siguiente es uno de los efectos que más me gusta de este libro y paradójicamente no lo aprendí leyendo este libro, sino que antes de tener este libro ya me hablaron de él, que se llama Garabato Mental y es una forma de desvelar la carta pensada por un espectador con un dibujo automático. El espectador inconscientemente va a dibujar la carta pensada y es una maravilla, es muy sencillo, muy fácil de hacer en cualquier sitio. Y contiene muchas cosas para jugar en la presentación, así que pese a ser un juego extremadamente sencillo, creo que tiene muchísimo potencial. Después tenemos Elemental, que es un juego de escenario con la temática de piedra, papel o tijera. Debo decir que me recuerda a algo, y es al juego que tiene Alberto de Figueiredo en 25 sobre piedra, papel o tijera. El método es prácticamente el mismo, no cambia nada, solo que se convierte en un efecto de escenario. Así que bueno, tiene ligeros cambios, evidentemente, pero bueno, en definitiva, lo que es la mecánica general, bueno, pues es la misma. Luego está Acto Vendado. Es un juego de cartas, bueno, más bien una rutina, tiene varias fases. Realmente no me ha atraído demasiado este efecto, pero bueno, es un efecto de cartas, estás vendado, bueno, tiene cierta presencia escénica. Si eres cartomago y quieres darle un toque mental a tu actuación, una venda siempre ayuda un poco a mejorar o enaltecer la dificultad de un efecto. Luego el siguiente juego y el último se llama Centro Roto sin lectura. Es un nombre rarísimo y es una forma de leer la mente a los espectadores sin tú realmente saber qué es lo que están pensando, sino que es el propio espectador el que desvela su pensamiento. Es una forma muy rara de explicarlo. La vida externa es que una persona piensa en, por ejemplo, su número de PIN del teléfono y tú adivinas, bueno, haces un esbozo de 4 números que crees que pueden ser. Los rompes, los dejas en la mesa y le pides a un espectador que sienta cuál puede ser el suyo. Lo señala y efectivamente es el número que esa persona ha pensado. El resto son números distintos. Me parece bastante interesante
tiene una construcción muy extraña. Sé que este efecto se puede hacer de 1000 maneras, cambiando la técnica de esto. Yo creo que es un efecto que, digamos, tiene más gracia por la técnica. La vida interna es lo gracioso, porque la vida externa se puede conseguir con cualquier otro método. Así que bueno, ahí lo tenéis. El siguiente capítulo es sobre cold reading, lectura en frío. Es decir, lo que utilizan los tarotistas, la gente que lee constelaciones familiares, todo este tipo de pseudociencias, para que tú creas que te están leyendo la mente y el futuro. Es una técnica pura psicológica de hacer creer al espectador que todo lo que dices tiene sentido. El horóscopo, por ejemplo, utiliza estas técnicas y es interesante. Es una introducción muy breve, no te cuenta muchos detalles, para eso hay otras obras, pero es de las primeras o la primera que existe en castellano, así que yo creo que es una buena introducción a este mundillo, así que hay que tenerlo en cuenta. Hay ciertas cosas que a mí me parecen un poco raras, que diría yo que no tienen nada de base científica, como leer la personalidad de alguien por la forma de su cara, que esto yo creo que está desmentido desde antes de los 70, o sea que, bueno, ahí queda un poco como curiosidad más que otra cosa y te puede servir un poco de base para jugar, pero de ahí a creerte que eso va a tener sentido es como creerte que el horóscopo tiene sentido. Así que bueno, queda ahí para que juguéis y empecéis a tocar el cold reading. Y para tocar el cold reading tenéis el capítulo 4 que tiene ideas sueltas para poder aplicar estas técnicas. Algunas de ellas son efectos como el de garabato mental, que ya se vio anteriormente, pues cómo puedes profundizar en él haciendo cold reading y, digamos, enalteciendo estos efectos, haciéndolos más profundos. Creo que es muy importante tener esto en cuenta en mentalismo, depende de tu estilo, claro está, pero saber hacer lectura en frío te puede ayudar a mejorar aún tus presentaciones, hacerlo un poco más, no sé, más personal, no sé, tiene un algo más profundo y yo creo que es muy interesante que lo tengáis en cuenta y que lo estudiéis, así que esto es una pequeña introducción para ver si os sentís cómodos con esta técnica. Y ya por último cierra el libro con el capítulo de La llave espiritista. Es un guión de cómo realiza The Jack la llave espiritista y me comentó David Redondo cuando fui a recoger el libro que es un guión que han reescrito en base a grabaciones, a apuntes, a las ideas que tienen los amigos de The Jack, es decir, es un guión escrito post-mortem, no es un guión que sea el oficial, pero realmente recoge todo lo que The Jack hacía en ese acto y es muy bonito poderlo leer y ver un poco cómo era él en escena leído en un guión, así que es un capítulo muy chulo de leer. Además te puede dar una idea de cómo quieres presentar algunos efectos, así que yo creo que es un capítulo que merece bastante la pena, es novedoso y es bastante bonito. Ya terminamos, no voy a hablar del prólogo ni del epílogo, pero vamos, que el libro en general os voy a comentar que me ha gustado, pero me ha dejado con un sabor de boca, digamos, de ganas de más. Quería más. El libro, como veis, es muy fino, los efectos, algunos son otras técnicas para hacer efectos que ya hacía, algunas cosas no me aportaban demasiado y yo quería más, yo quería exprimirlo más, quería descubrir más sobre el autor, me encantaría que hubiese aún más obra escrita sobre The Jack, pero esto es lo que tenemos y es lo que nos tenemos que conformar. Creo que es un libro muy interesante para la gente que quiere pasar de magia a mentalismo, porque al final, bueno, tiene un toque de equilibrio, ¿no? Usa cartas en algunos efectos, tiene mucho de teoría, así que digamos que la persona que está transicionando puede aprender bastante de cosas que igual no tenía en cuenta porque se diferencia mucho de lo que es en el mundo de la magia. Así que ya estaría, esta es la review de 7 misterios de mentalismo. Muchísimas gracias a las personas que os habéis quedado hasta aquí, gracias a las personas que se están suscribiendo al canal de YouTube. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho, puedes dar like, compartir, todo esto me ayuda un montón a traer más libros, así que de nuevo muchísimas gracias y os veo en la próxima review.